Una viuda blanca cruzó el territorio apache y regresó con 2 hijos de sangre nativa. Lo que nadie sabe es por qué lo hizo, cómo sobrevivió, ni quiénes fueron esos niños que cambiaron su destino. Esta historia no empieza con heroísmo ni con romance, sino con desesperación. Margaret Wilson había vivido durante años en un asentamiento fronterizo al oeste del río Pecos. Su esposo, Ion, había sido un granjero testarudo, de esos hombres que hablaban poco, trabajaban hasta que sangraban las manos y nunca aprendieron a decir te amo. A pesar de todo, Margaret lo quiso, porque aunque era áspero como una cuerda vieja, nunca la golpeó ni la humilló. En aquellos tiempos, eso ya era suficiente para llamarle buen marido. Pero la tierra no perdona la obstinación. Ion quiso sembrar trigo donde solo crecen piedras y resistió las advertencias de los ancianos del lugar, que le decían que ese era territorio apache y que los espíritus de las montañas no aceptaban a quien no respetaba sus reglas. Ion se burló de eso, como todos los colonos. Dijo que los apaches eran salvajes que pronto serían barridos por el ejército, como polvo ante una escoba. Y luego vino la sequía. 3 años sin lluvia. 3 años viendo morir animales, árboles, niños. Margaret perdió a 2 hijos pequeños en ese tiempo. Uno por fiebre. Otro por una mordedura de serpiente mientras buscaban raíces. Fue entonces cuando empezó a rezar a algo más que su Dios. Una noche, sin saber por qué, salió al patio de tierra reseca, miró al cielo y susurró: «Si alguien me escucha, ayúdame a salir de aquí». Y algo respondió. No fue un sonido. Fue un temblor en el pecho. Como si alguien al otro lado del mundo hubiese abierto los ojos al oírla. Ion enfermó en el último invierno. Murió sin despedirse. Y Margaret se quedó sola, sin casa, quemada por saqueadores, sin familia, sin comida. Las otras mujeres del pueblo le dieron la espalda. Nadie quería compartir con una viuda pobre que hablaba con el viento. Así que una mañana, con el cabello cubierto por un pañuelo raído, con un vestido que había sido blanco y ahora era solo polvo, y con una mochila tejida a mano que aún olía a humo, Margaret caminó hacia el este. Hacia las montañas. Hacia la tierra apache. No lo hizo por valentía. Lo hizo porque ya no quedaba nada más. Caminó 3 días sin ver a nadie. Solo huellas de ciervos, pájaros que callaban al verla, y el sonido seco de sus botas deshaciéndose en la grava. En la noche, se acurrucaba junto a piedras tibias y murmuraba nombres que no recordaba haber aprendido. Al 4.º día, el hambre se volvió un susurro insistente. Al 5.º, vio humo en la distancia. No supo si era un incendio o un campamento. Tampoco le importó. Siguió caminando. Y al 6.º día, mientras sus pies sangraban, mientras su cuerpo temblaba y sus ojos se nublaban, cayó de rodillas frente a un arroyo, y allí la encontró él. Alto, silencioso, de mirada quemada por el sol. Un apache. No la atacó. No le habló. Solo la miró. Como si hubiese estado esperándola. El apache que la encontró se llamaba Takoda, cuyo nombre significa amigo de todos, aunque en su tribu pocos lo eran con él. Takoda era hijo de un gran jefe caído, nieto de un chamán respetado, pero la guerra contra los colonos lo había dejado huérfano, marcado, herido por dentro. Había visto arder a su madre dentro del tipi, había oído gritar a su hermana mientras la arrastraban soldados borrachos, y había jurado no volver a confiar en ningún rostro blanco. Pero cuando vio a Margaret, no vio una amenaza. Vio una figura encorvada, con la piel quemada por el sol, con una expresión que no pedía ayuda, solo descanso. Y Takoda, por primera vez en años, no sintió rabia. Sintió compasión. La cargó sin decir palabra. Caminó con ella sobre los hombros, cruzando la maleza, como quien lleva una rama seca que aún huele a vida. La tribu lo miró con desconfianza al llegar. Algunos se cruzaron de brazos, otros escupieron cerca del suelo. Una mujer blanca, traída al corazón del campamento, era casi una blasfemia. Pero Takoda solo dijo una frase. Esta mujer ha caminado más que muchos guerreros, y no pidió nada. Margaret despertó en un tipi oscuro, cubierto con mantas suaves, con un cuenco de agua y una raíz masticada que le habían dejado junto al fuego. No entendía las palabras de los niños que se asomaban. Pero entendía sus ojos, ojos curiosos, no crueles.
Había estado en pueblos blancos donde las miradas eran cuchillos. Allí, por primera vez, no se sintió observada, se sintió recibida. Día tras día, comenzó a devolver lo que recibía. Ayudaba a las mujeres a recoger leña, cocinaba lo poco que conocía, contaba historias sobre la nieve, sobre sus hijos muertos, sobre canciones que nadie había querido oírle antes. Su voz, aunque temblorosa, empezó a sanar. Takoda la escuchaba en silencio, siempre desde fuera del tipi. Como quien no se atreve a entrar, pero tampoco se va. Una tarde, Margaret pidió algo por primera vez. Le preguntó a Takoda si podía ir con él al río. Él la miró con sorpresa. En su cultura, los ríos no eran simples corrientes de agua. Eran memoria, espíritu, renacimiento. Aceptó. Allí, mientras lavaban ropa en silencio, Margaret le dijo: «En otro tiempo habría tenido miedo de ti. Y yo habría querido que lo tuvieras», respondió él, sin rabia. Pero ni ella se asustó, ni él sintió el deseo de intimidar. El viento sopló fuerte aquella tarde. Y los ancianos, al oírlo, dijeron que los espíritus estaban cambiando de forma. Pasaron las lunas. Una noche, bajo la luna llena, mientras los coyotes cantaban en la distancia, Margaret entró en el tipi de Takoda sin que él la llamara. No dijeron nada. No hicieron promesas. Solo se abrazaron. Y en ese silencio, sin ceremonia, sin testigos, se unieron como lo hacían los antiguos, dejando que el alma reconociera lo que el mundo había olvidado. Ella no sabía que estaba embarazada. Él no sabía que aún podía amar. Pero los espíritus sí. Y fue por eso que cuando nacieron los gemelos, una niña con los ojos grises de Margaret y un niño con la piel dorada de Takoda, los ancianos los llamaron los que unieron dos caminos. La historia no termina ahí. Pero lo que ocurrió después merece contarse con la misma calma con la que se camina entre los árboles. El nacimiento de los gemelos fue silencioso. No hubo cánticos, ni danzas, ni tambores. Solo la respiración agitada de Margaret, la firmeza de las manos de una anciana partera y el murmullo del viento entrando por las rendijas del tipi. Afuera, Takoda caminaba en círculos, como si con cada paso buscara calmar los latidos de su pecho. Nunca había sentido miedo en batalla. Nunca había temido al hambre, ni al frío, ni a los gritos de los colonos que alguna vez lo persiguieron. Pero esa noche, temía que algo le arrebatara a esa mujer que no pidió nada y, sin embargo, le estaba dando todo. Cuando el primer llanto rompió el aire, se detuvo. Y cuando el segundo lo siguió, soltó un suspiro que había guardado por demasiados inviernos. Margaret no gritó. No lloró. Solo sonrió con los labios secos, mientras la anciana le colocaba a los dos bebés sobre el pecho. Uno varón, con la piel bronceada como la de Takoda, y unos ojos que aún no habían decidido a qué mundo pertenecían. Una niña, con la frente amplia y la mirada serena, como si ya hubiese vivido antes. Los ancianos los llamaron Ailén y Nodin, alegría y viento. Porque eso fueron para la tribu, una alegría inesperada y un viento nuevo que movía ramas viejas. Los primeros días, Margaret no dormía. No por miedo, sino por gratitud. La mujer que un año atrás había sido una viuda seca, una sombra en el polvo, ahora amamantaba a dos criaturas nacidas del amor y el respeto. No de la obligación. No del deber. Takoda dormía cerca, siempre atento, como un lobo custodiando a su manada. Nunca le preguntó si quería quedarse. Porque lo supo en su mirada, ella ya era parte de la tierra. Pero no todos en la tribu lo aceptaban. Algunos viejos guerreros murmuraban en voz baja. Decían que mezclar la sangre traería desequilibrio. Que los espíritus de los antepasados no sabrían qué hacer con aquellos niños que llevaban dos sangres. Margaret lo escuchó. Claro que lo escuchó. Pero no respondió con palabras. Respondió viviendo. Tejiendo. Sanando. Cantando pequeñas melodías mientras mecía a los gemelos en una cesta de cuero. Con cada día que pasaba, ella dejaba de ser la viuda blanca, para convertirse en Inabaka, la Madre Sagrada, como comenzaron a llamarla algunas mujeres jóvenes. Un día, una tormenta azotó el valle. Rayos, truenos, lluvia furiosa. Margaret salió del tipi con los niños envueltos en pieles, buscando al ciervo que criaban cerca del río, y lo encontró aterrado, atrapado entre ramas caídas.
Muchos la vieron correr, agacharse bajo el granizo, mojarse hasta los huesos y volver con el ciervo a salvo, los niños en brazos y una sonrisa serena. Fue entonces que los que antes murmuraban comenzaron a callar. Porque una madre que protege a todos no necesita defenderse con palabras. Takoda, por su parte, volvió a tallar madera. Hacía años que no tocaba cuchillón y piedra. Pero al ver a su hijo sostener un bastón y a su hija tocar una flauta de caña, entendió que tenía algo por lo cual volver a crear. Talló 2 tótems, uno con la forma de un lobo abrazando una rama y otro con la de una mujer soplando hojas al viento. Los enterró bajo el tipi como símbolo de que esa casa, su casa, no era temporal. Era raíz. Margaret, sin saber por qué, empezó a soñar con su madre muerta. En sus sueños, ella no hablaba. Solo la miraba desde la lejanía, de pie entre los árboles. Pero en cada sueño, estaba un poco más cerca. En uno de ellos, Margaret le preguntó: ¿Me perdonas? La figura no respondió, pero sonrió. Y cuando despertó, no lloró, porque entendió que había sido perdonada no por lo que hizo, sino por lo que había construido desde su ruina. Un atardecer, mientras el cielo se incendiaba con tonos anaranjados y los niños dormían, Takoda le tomó la mano y le dijo: «Un día estos hijos preguntarán quiénes son». Margaret asintió. «Y les diremos la verdad, que son del cielo y de la tierra, de fuego y de agua», añadió él. «De muerte y de renacimiento», susurró ella. Y así fue como, bajo un árbol que había sobrevivido 3 rayos, Takoda colocó una piedra marcada con el símbolo de sus ancestros y otro con el nombre de Margaret en su idioma. 2 piedras, una raíz, 2 nombres, un solo hogar. Porque el verdadero territorio apache no siempre está en la tierra. A veces, está en el corazón de quienes aprenden a escucharla. Ailén y Nodin crecieron como crecen los brotes en primavera, firmes, silenciosos y en dirección al cielo. Sus primeros pasos no fueron torpes, fueron decididos. Caminaban con los pies descalzos como si el suelo les hablara. Y quizás lo hacía, porque los ancianos, al verlos, decían en voz baja: «Ellos no solo son niños, son respuestas». Margaret los educaba con una dulzura que venía del dolor sanado. No criaba con miedo, sino con presencia. Les contaba historias sobre las estaciones, sobre el sonido de la lluvia en los techos de madera, sobre el silencio que queda después de enterrar a un ser querido. Pero también les hablaba del perdón. No como algo fácil, sino como un acto de valentía. Decía: «Perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar». Takoda, por su parte, enseñaba con gestos. No decía mucho, pero cada movimiento suyo tenía el peso de los que han vivido muchas batallas. Les enseñó a leer las huellas del venado, a distinguir los cantos de los pájaros, a respetar al animal que se caza, a no pedir más de la tierra de lo que uno está dispuesto a devolver. Nodin era fuego. Curioso, inquieto, con preguntas que nacían más rápido de lo que podían responderse. Se le escapaba a su madre para seguir mariposas, trepaba a los árboles solo para ver cómo respiran las nubes. Ailén era viento. Silenciosa, observadora, con ojos que parecían ver más allá del presente. Escuchaba con una concentración que incomodaba a los adultos. Como si pudiera leer lo que el alma no se atreve a decir. Los dos eran distintos, pero estaban conectados por algo más fuerte que la sangre, la conciencia de haber nacido de 2 mundos y no pertenecer del todo a ninguno. Una mañana de otoño, mientras Margaret cocinaba una sopa de raíces dulces, un cuervo negro se posó frente a la entrada del tipi. No graznó, solo se quedó mirándola. Los animales no asustaban a Margaret. Había aprendido a leer los símbolos de la naturaleza. Y ese cuervo traía noticia. Al caer la tarde, llegó una figura al campamento. No vestía como apache. No montaba como ellos. Su caballo era delgado, y su rostro, cubierto de polvo, tenía una mezcla extraña de soberbia y cansancio. Se llamaba Elías Bradford, y venía desde el pueblo donde Margaret había sido rechazada años atrás. Traía una carta, arrugada, húmeda, pero aún legible. Era de una mujer anciana. La madre de John, el esposo muerto de Margaret. En ella, la mujer decía: «No tengo fuerzas para verte, pero necesito que vengas».
No para pedirte perdón, sino para entregarte algo que es tuyo. Margaret tembló. No de miedo, sino de lo que esa frase podía significar. Durante años, había enterrado su pasado en el silencio. No por cobardía, sino porque la vida nueva que había construido era demasiado sagrada como para ser perturbada. Pero Takoda la miró a los ojos y dijo solo esto: no temas regresar, si sabes que ya no eres la misma. Ella no respondió. Solo abrazó a sus hijos esa noche más fuerte que de costumbre. A la mañana siguiente, preparó provisiones. Takoda, sin dudarlo, decidió acompañarla. Ailén y Nodin quedarían al cuidado de las mujeres del poblado. Pero antes de partir, Margaret se agachó frente a ellos y les dijo: voy a enfrentar algo que dejé atrás, no porque sea débil, sino porque ahora soy fuerte. Nodin preguntó: ¿vas a pelear? Ella sonrió con ternura. No. Voy a mirar a los ojos a quienes me rompieron y voy a mostrarles que no pudieron destruirme. Ailén no dijo nada. Pero, como siempre, sus ojos hablaban por ella. Caminó hacia su madre, le colocó una pluma de halcón en el cabello y murmuró: para que los espíritus te sigan, incluso en tierra extraña. Margaret lloró en silencio. No de tristeza, sino de amor. El camino al pueblo fue largo. Pero cada paso era distinto al de antes. No caminaba como una fugitiva, sino como una mujer que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Los árboles que antes la juzgaban, ahora le susurraban respeto. El viento ya no era amenaza, sino bendición. Cuando llegaron al pueblo, las miradas se clavaron en ellos. Un apache. Una blanca. Juntos. De la mano. Con pasos tranquilos y cabezas erguidas. Nadie se atrevió a detenerlos. La casa de la anciana estaba al final del camino. Una estructura de madera vieja, con una hamaca vacía y una puerta apenas colgada. Margaret entró. La anciana estaba allí. Más hueso que carne. Más sombra que cuerpo. Pero viva. No se abrazaron. No lloraron. Solo se miraron. Y la anciana le entregó una caja. Dentro había un medallón. Uno que Margaret recordaba vagamente. Pertenecía a su madre. Y junto a él, una nota. Perdí un hijo, pero tú encontraste el alma que él nunca supo cuidar. Margaret no respondió. No podía. La emoción se le había quedado atorada en algún rincón del pecho, donde solo llegan los dolores viejos. Tomó la caja, besó a la anciana en la frente, como se despide a una piedra que ha estado allí demasiado tiempo, y salió. Al regresar a la tribu, Ailén y Nodin corrieron hacia ella. Y sin necesidad de palabras, supieron que el pasado había sido liberado. Porque hay viajes que no se hacen con los pies. Y hay perdones que no se dicen, solo se respiran. La calma duró apenas 3 lunas. Los días eran tibios, las cosechas buenas, y el río volvía a fluir con fuerza. Ailén y Nodin ya no eran solo niños. Comenzaban a comprender que la tierra no es solo suelo, que los árboles no son solo madera. Margaret les decía que la naturaleza tiene memoria y también voluntad. Ailén, especialmente, tenía un don silencioso. Tocaba las piedras y sabía si una tormenta se acercaba. Susurraba al fuego y parecía que la llama la escuchaba. Takoda la miraba con respeto. A veces le decía en voz baja: tu hija no es de este mundo, Margaret, ella viene de uno más antiguo. Nodin, por otro lado, tenía los brazos del padre y el corazón de la madre. Saltaba, corría, trepaba, cazaba. Pero cuando alguien lloraba, él se sentaba al lado sin decir una palabra, hasta que el llanto se rendía. Todo parecía en armonía, hasta que llegó él. Una tarde, mientras los niños recogían raíces cerca del río, un hombre apareció en la frontera del bosque. No venía a caballo. No traía armas. Pero traía algo peor, el olor de los que nunca buscan aprender, solo dominar. Su nombre era George Keenan. Ex militar. Ex comerciante. Ex hombre de fe. Ahora, simplemente, un espectro vestido de civilización. Dijo que buscaba tierras para establecer un puesto de intercambio. Que había oído hablar de la mujer blanca que vivía entre los salvajes. Y que traía noticias.
El gobierno ha aprobado la expansión de caminos. Esta región pronto dejará de ser salvaje, dijo, sonriendo como si ofreciera pan. Takoda no le creyó una sola palabra. Margaret, tampoco. Pero lo recibieron. Porque los apaches, aunque guerreros, conocen la cortesía. Le ofrecieron fuego, agua y silencio. Kinen no supo qué hacer con eso. Estaba acostumbrado a imponer respeto, no a ganárselo. Esa noche, alrededor del fuego, Kinen observó a Aileen. Dicen que los hijos de sangre mezclada no sobreviven mucho, pero estos parecen fuertes. Margaret sintió un escalofrío. Takoda, sin mover un músculo, respondió. No parecen fuertes. Son fuertes. Y añadió, sin apartar la mirada. Y no están en venta. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue amenazante. Kinen entendió el mensaje. Pero no se fue. Pasó 3 días en el campamento. Observando. Anotando cosas en un cuaderno. Hablaba con los niños como quien estudia una criatura exótica. Decía frases como: podrían tener un futuro si aprendieran inglés. Tienen buena piel para el trabajo del sol. No parecen tontos. Margaret no durmió durante esas noches. Sentía que algo estaba fuera de lugar. Que el aire mismo rechazaba a ese hombre. Los perros no se le acercaban. Los niños lo evitaban. Incluso el fuego tardaba más en encenderse cuando él estaba cerca. Como si la naturaleza intentara avisar algo. Al tercer amanecer, Kinen se fue. Pero dejó algo atrás. Una pequeña caja de madera enterrada bajo la tierra, detrás del tipi. Aileen la encontró. Dentro había objetos extraños. Un cuchillo con símbolos, una pluma negra rota y una pequeña figura tallada en hueso humano. Takoda la tomó entre sus manos y la arrojó al río sin decir palabra. ¿Qué era eso, Inabaka?, preguntó Nodin. Margaret respondió con voz grave. Era una trampa. Pero no para el cuerpo, sino para el alma. Esa noche, Margaret soñó con fuego. No el de los guerreros, sino uno más oscuro, más lento, que consume sin arder. En el sueño, Kinen sostenía a Aileen en brazos, pero ella no gritaba. Estaba inmóvil, como si estuviera dormida para siempre. Despertó empapada en sudor, y supo que la amenaza no se había ido. Solo había cambiado de forma. Takoda fue al consejo de ancianos. Ellos también lo habían sentido. El bosque estaba inquieto. Los ciervos evitaban el valle. Las aves callaban. Uno de los sabios dijo: cuando el hombre blanco no puede conquistarte con armas, lo intenta con palabras dulces y leyes secas. O con niños, añadió otro. Porque si te roba el futuro, no necesitas destruirte hoy. Margaret tomó una decisión. Los niños deben aprender a defenderse. Pero no con odio. Con sabiduría. Y así comenzó un nuevo ciclo. Margaret empezó a enseñar a Aileen y Nodin las historias más antiguas. Las que se contaban cuando no existía el tiempo. Las que hablaban de los guardianes de la sangre sagrada. Takoda les enseñó a leer el terreno, a caminar sin dejar huella, a comunicarse con señales de manos. Ya no eran solo sus hijos. Ahora eran semillas conscientes de lo que el viento podía hacer con ellas. Y en algún rincón del bosque, George Kinen sonreía. Porque él también se preparaba. No con armas, sino con papeles, promesas, trampas disfrazadas de oportunidades. Pero lo que no sabía es que no se puede domar a quien ya ha muerto y regresado. Ni vencer a un niño criado con raíces de 2 mundos. Aileen comenzó a escuchar cosas que nadie más oía. Al principio, pensó que eran ecos del viento. Pero pronto entendió que era la tierra hablándole. Una noche, mientras Takoda dormía y Margaret preparaba una mezcla de hierbas para las fiebres de un anciano, Aileen se acercó al círculo de piedras del este del campamento. Se arrodilló. Tocó una roca con la palma y murmuró: no lo quiero ver, pero sé que viene. Los árboles crujieron suavemente. No por el viento. Por aviso. Desde la visita de George Kinen, los animales se habían ido del valle. Las ardillas estaban inquietas. Las aves ya no anidaban cerca.
y cada vez más frecuentemente se encontraban huellas humanas cerca de los pozos sagrados, donde solo los iniciados podían pisar. Takoda patrullaba de noche. Margaret, por primera vez desde que llegó al poblado apache, dormía con un cuchillo escondido bajo el colchón de piel. Y Nodin soñaba con fuego. Vi que todo ardía, le dijo una mañana a su madre, con los ojos turbios. Pero tú estabas tranquila. Me decías que el fuego no quema a los que tienen verdad en la sangre. Margaret no le respondió. Le acarició el rostro, y en silencio se prometió que nadie apagaría la luz que sus hijos habían encendido en ese mundo. Días después, un anciano del consejo llamado Sani, el más sabio del poblado, llamó a Margaret al fuego sagrado. Allí, bajo la luna menguante, le entregó una pieza de cuero viejo. En ella, grabados con sangre seca y hollín, había símbolos antiguos. Dibujos de un halcón, una luna partida y una mujer con 2 niños de la mano. Esto se soñó hace generaciones, dijo Sani. Los abuelos creían que era solo una visión, pero ahora sabemos que eras tú. Margaret apenas podía hablar. Sani continuó. El equilibrio de los espíritus no está en mantener todo igual, sino en dejar que lo sagrado se transforme. Y tú, mujer blanca, eres parte de esa transformación. Fue la primera vez que Margaret sintió pertenencia sin condiciones. Pero el equilibrio duró poco. Una mañana, al regresar de buscar raíces con Ailén, Nodin y otras 2 niñas del poblado, encontraron la entrada del campamento marcada con pintura roja. Un símbolo de 3 líneas cruzadas. No era apache. Era una marca de advertencia, de guerra. Takoda la miró en silencio. Luego pronunció con voz grave. Quieren empujarnos a atacar primero. Para tener excusa. Y así era. Días más tarde, llegaron noticias. Un joven apache de un poblado vecino había sido encontrado muerto, con ropas de vaquero puestas. Un montaje. Pero no cualquiera. Uno diseñado para provocar furia, no justicia. George Kinen estaba moviendo sus piezas. Quería caos. Porque donde hay caos, el poder cambia de manos más fácilmente. Esa noche, Margaret reunió a los ancianos. Habló sin temor, sin titubeos. Dijo que debían preparar al campamento no solo con armas, sino con verdad. Kinen quiere que parezcamos salvajes ante el mundo. Pero debemos demostrar que nuestros corazones no se compran, y que nuestras raíces son más profundas que cualquier decreto. Sani, con voz temblorosa, dijo. Entonces debemos traer de vuelta a los caminantes del espíritu. Se refería a los guardianes del sueño, hombres y mujeres que entraban en trance para hablar con los ancestros, guías invisibles que habían protegido al pueblo desde antes de la invasión. Ailén miró a su madre. ¿Puedo hacerlo yo? Takoda entrecerró los ojos. Eres joven, pero tu alma es vieja. Margaret asintió. Y así, esa misma noche, Ailén fue llevada a una cabaña pequeña, en lo alto de la colina del este. Estuvo 3 días sin comer, rodeada de humo sagrado y cánticos suaves. El tercer día, habló. Con voz que no parecía suya. Con los ojos cerrados, dijo. El cuervo vendrá con la boca llena de mentiras. Pero sus alas están rotas. Y añadió. La raíz que no se arranca, vuelve a florecer. Cuando despertó, Margaret la abrazó llorando. Y supo, sin ninguna duda, que su hija era la guardiana del nuevo tiempo. Mientras tanto, en el pueblo blanco, Kinen organizaba reuniones. Ofrecía protección. Decía que la mujer blanca estaba siendo manipulada por los salvajes. Que los niños mestizos eran prueba de su debilidad. Que pronto el gobierno enviaría hombres a limpiar el terreno. Lo que no sabía es que mientras él planeaba la destrucción, un fuego ancestral se encendía en los corazones de quienes ya no temían al olvido. Margaret ya no era solo una madre. Takoda ya no era solo un guerrero. Ailén ya no era solo una niña. Y Nodin estaba aprendiendo que la sangre se defiende mejor cuando se conoce su historia. La tribu sentía el peso del peligro que se cernía sobre ellos, pero la fuerza del espíritu se mantenía firme. Después de la visión de Ailén, algo cambió en el aire. Ya no era solo la amenaza de Kinen lo que pesaba, sino la necesidad urgente de unirse, de crear una red invisible que protegiera a quienes amaban esa tierra y sus secretos.
Margaret y Takoda convocaron a un consejo especial bajo el viejo roble, cuyas raíces parecían tocar el corazón mismo de la tierra. Allí, junto a los ancianos y los guerreros, nació la idea de buscar ayuda fuera del territorio conocido. Pero no cualquier ayuda. Querían a alguien que entendiera el valor de la tierra, la verdad de las leyendas y que respetara a la tribu, no la viera como un obstáculo. Fue Nodin quien recordó un hombre que, años atrás, había llegado por el río, un extraño llamado Mateo, un herrero mestizo que había vivido entre las tribus vecinas. Su fama era de hombre justo, amigo del pueblo y con palabras que no cargaban veneno. Sin dudar, Margaret decidió enviar un mensajero. El viaje fue rápido, pero peligroso. El mensajero regresó con Mateo al amanecer, un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo, que caminaba con la calma de quien sabe que su destino no es luchar con armas, sino con convicciones. Mateo escuchó, sintió, y ofreció su alianza sin condiciones. No porque fuera un héroe, sino porque veía en la lucha de la tribu la misma lucha que había vivido él en carne propia, la lucha por ser reconocidos, por existir sin perder su esencia. Con Mateo, la tribu empezó a planear. No con violencia, sino con astucia. Se usarían las sombras, los sonidos, las señales que solo ellos podían entender. Se protegerían las tradiciones, se mantendrían vivas las leyendas. Porque cada historia que contaban era una semilla de resistencia. Y así, bajo la luna llena, la tribu apache no solo esperaba el próximo movimiento de Kinen, sino que se preparaba para transformarlo en polvo, con la fuerza de quienes caminan en armonía con la tierra y la historia que llevan en la sangre. Las primeras luces del amanecer se colaban tímidas entre las copas de los árboles cuando el campamento apache ya bullía en movimiento silencioso. No había gritos ni órdenes, solo gestos precisos y miradas que lo decían todo. La llegada de Mateo había infundido esperanza y estrategia, pero el verdadero poder seguía latiendo en las raíces profundas de la tierra. Margaret observaba a Aileen y Nodin caminar hacia el bosque. Los niños ya no eran los mismos. Aileen, con sus ojos llenos de sabiduría antigua, parecía ver más allá de lo visible. Nodin, fuerte y sereno, tenía en sus manos la energía de un guerrero que conoce la paciencia. «Hoy debemos escuchar a la tierra», les dijo Margaret. «Ella nos habla en susurros y en sombras. Solo quienes están atentos pueden entender». Los niños se internaron entre los árboles, sintiendo bajo sus pies la humedad de las raíces y el latido de la piedra. Aileen se detuvo frente a un roble gigante, y sin decir palabra apoyó la palma de su mano contra la corteza. Cerró los ojos y respiró profundo. El silencio se hizo denso, como si el bosque entero contuviera el aliento. De repente, un susurro lejano recorrió las hojas. No era viento. Era un canto antiguo, un eco olvidado de los ancestros que recorrían los senderos invisibles de la memoria. ¿Lo escuchas?, preguntó Aileen, sin abrir los ojos. Sí, respondió Nodin. Es la llamada. El llamado de la tierra que despierta. Esa noche, en el consejo del campamento, Mateo presentó un plan para proteger los caminos secretos y crear mensajes cifrados con símbolos ancestrales que solo la tribu podría entender. Pero el verdadero blindaje sería la fuerza espiritual que Aileen y Nodin empezaban a transmitir a todos. La resistencia no sería solo física, sino un escudo intangible hecho de coraje, respeto y sabiduría milenaria. Mientras tanto, George Kinen apuraba sus contactos en el pueblo cercano, decidido a acelerar la llegada de hombres armados. Pero no sabía que la tribu, unida y guiada por el espíritu y la tierra, estaba lista para enfrentarlo. No con armas, sino con la fuerza de quienes llevan la historia en el alma y la justicia en la mirada. El eco de la tierra había despertado. Y con él, la vida de un apache se volvía imparable. El sol apenas había comenzado a colorear el horizonte cuando la tribu sintió un cambio en el aire. No era solo el calor que anunciaba otro día en el territorio apache, era una tensión silenciosa, una vibración que recorría las raíces de los árboles y el murmullo del arroyo cercano. Algo se acercaba, y esta vez no serían solo presagios o advertencias, sería el primer choque. Takoda, con el rostro curtido por el sol y la mirada afilada como el filo de su cuchillo, organizaba a los guerreros en pequeños grupos, escondidos entre las rocas y los matorrales. No era una batalla para librar con furia, sino una guerra de astucia, de paciencia y respeto por las enseñanzas ancestrales.
Los viejos contaban que el verdadero guerrero no buscaba la muerte del enemigo, sino la protección de su pueblo y la armonía con la tierra. Margaret observaba desde la cabaña central, con Ailén y Nodin a su lado. Los niños habían aprendido rápido a leer el lenguaje de la naturaleza y a escuchar las señales que otros ignoraban. El corazón de Margaret latía con una mezcla de miedo y orgullo. Sabía que no solo defendían sus vidas, sino el legado invisible que había sobrevivido siglos, a pesar de la sangre derramada y las cadenas rotas. El primer movimiento llegó con el sonido de cascos lejanos y voces ahogadas, intentando pasar desapercibidas entre el silencio de la mañana. Un grupo pequeño, hombres armados con rifles y miradas duras, se adentró en el territorio apache con la intención clara de intimidar y controlar. Pero la tribu no era un enemigo cualquiera. Takoda y sus guerreros se desplazaban con la fluidez de la tierra misma, dejando señales falsas, trampas silenciosas y sombras que confundían a los invasores. Nadie buscaba el enfrentamiento directo. La prioridad era proteger a la mujer blanca y a sus hijos, símbolo vivo de una unión que desafiaba las divisiones impuestas. Mientras tanto, Ailén y Nodin se internaban en el bosque para llevar a cabo un ritual. Guiados por la sabiduría de Sani y las enseñanzas recibidas, recitaban en voz baja palabras antiguas que invocaban la protección de los espíritus guardianes. Era un acto de coraje y fe, una conexión con sus raíces que les daba fuerza cuando la realidad parecía amenazante. De regreso al campamento, un disparo rompió la quietud. No fue un acto de guerra, sino un grito desesperado. Uno de los hombres armados había caído en una trampa diseñada para evitar daño mortal, una red oculta que lo dejó atrapado y a merced de los susurros del bosque. El enfrentamiento no duró más que unos minutos. Takoda se acercó al hombre con respeto, ofreciéndole la oportunidad de retirarse, de no continuar por un camino de destrucción. Fue entonces cuando George Kinen apareció en escena, furioso y decidido a romper la resistencia. «Ríndanse o arderán», gritó, alzando la voz para que su amenaza retumbara en las montañas. Margaret, sin miedo, salió a su encuentro, con los ojos llenos de la fuerza que solo una madre conoce. «Aquí no se rinde nadie», respondió con voz firme. «No somos enemigos. Somos guardianes de esta tierra y de su historia». Kinen la miró con desprecio, pero supo en ese instante que aquella mujer y su tribu eran un muro impenetrable, hecho de coraje, sabiduría y amor. El grupo de invasores se retiró, no sin antes dejar una advertencia. Volverían, con más hombres y sin piedad. Pero la tribu sabía que la verdadera batalla no se ganaba con armas ni gritos, sino con el espíritu inquebrantable que los había mantenido vivos a lo largo de siglos. Esa noche, alrededor del fuego sagrado, Margaret abrazó a Ailén y Nodin, sus hijos de sangre y de alma, mientras Sani entonaba una canción ancestral que hablaba de renacer de las cenizas y de la fuerza que nace de la unión. El primer choque había pasado, pero la guerra apenas comenzaba. Y la vida de un apache continuaba, más viva que nunca. La noche tras el primer choque quedó impregnada de una calma extraña, como si el mundo mismo contuviera la respiración. En el silencio del campamento, solo el crepitar del fuego y el susurro del viento eran compañía. Margaret, junto a Ailén y Nodin, se sentó cerca de Sani, el anciano guardián, quien comenzó a relatar una antigua profecía que hacía temblar el corazón de quien la escuchaba. Hace muchas lunas, cuando el halcón surcaba el cielo con alas de fuego, se habló de una mujer que cruzaría las tierras sin miedo, trayendo consigo 2 hijos nacidos de 2 mundos. Su voz era baja, reverente. Dijo el ancestro que ellos serían puente y escudo, la esperanza y la memoria. Ailén miró a su madre con ojos brillantes. ¿Esa soy yo? ¿Somos nosotros?, preguntó con voz temblorosa. «Lo sois», respondió Sani. «Pero con ese don viene una gran responsabilidad. Los espíritus os observarán y os guiarán, pero también os pondrán a prueba». Aquella noche, mientras las estrellas se alineaban en el firmamento, Margaret sintió la fuerza del tiempo. Sus venas ya no solo llevaban sangre blanca o apache, llevaban la historia de ambos pueblos, la lucha y la paz, la vida y la muerte. Al amanecer, Takoda reunió a los guerreros para entrenar. No solo con armas, sino con enseñanzas que habían pasado de generación en generación. La fuerza física debía ir acompañada de la fuerza del espíritu, porque la verdadera victoria era la que preservaba la vida y la dignidad. Ailén y Nodin, a pesar de su juventud, ya entendían que su destino estaba entrelazado con el futuro de la tribu.
Ailén practicaba las canciones de los ancestros y las danzas que despertaban el espíritu del halcón, mientras Nodin aprendía a moverse con la agilidad del coyote, silencioso y astuto. Margaret veía en ellos la luz que podría atravesar la oscuridad que se cernía sobre ellos, y aunque el miedo a perderlos era fuerte, sabía que su papel era prepararles para que fueran más fuertes que cualquier amenaza. Por su parte, George Keenan aceleraba sus planes. Sabía que no bastaba con la violencia directa, debía destruir la historia, la cultura y la esperanza. Ordenó que documentos, objetos sagrados y testimonios fueran confiscados o quemados. Pero en cada intento, la tribu encontraba la manera de esconder sus tesoros, transmitiendo sus leyendas en susurros y canciones, de boca en boca, como el viento que no puede ser atrapado. Una noche, mientras Keenan planeaba una incursión nocturna, Margaret tuvo un sueño. En él, el halcón descendía desde el cielo y le hablaba con voz profunda y clara. «No temas, madre valiente. Tus hijos son las alas de mi vuelo. Y mientras ellos vuelen, el espíritu de este pueblo será libre». Al despertar, Margaret supo que la lucha no era solo contra hombres armados, sino contra el olvido y la desesperanza. Que debían seguir adelante, con la fe en la tierra, en los espíritus y en ellos mismos. En los días siguientes, la tribu intensificó su unión. Se contaban historias al calor del fuego. Cada relato era una lección, una semilla de fuerza para la siguiente generación. Ailén y Nodin se convirtieron en símbolos vivientes de ese renacer, la prueba de que la sangre mezclada no era debilidad, sino la raíz más profunda de la resistencia. Y en ese momento, cuando la noche parecía más oscura, la tribu apache, guiada por Margaret, Takoda y los niños, encontró en su propia historia la mayor arma: el coraje de ser quienes eran, sin miedo, sin renuncias. Porque, aunque la guerra estaba lejos de terminar, la vida de un apache jamás se apagaría. Las sombras de la luna roja se extendían como un manto inquietante sobre el campamento apache. Esa noche, la tribu se reunió alrededor del fuego sagrado, conscientes de que el tiempo de la paz era efímero y que la batalla más dura aún estaba por llegar. Margaret sentía en su pecho un peso invisible, una mezcla de esperanza y temor que parecía apretar su corazón. Takoda, con voz firme, anunció que algunos guerreros partirían en una misión secreta para proteger a la tribu de un ataque inminente. Sabía que el enemigo se acercaba con más fuerza, con la intención de aplastar no solo cuerpos, sino espíritus. Pero lo que Takoda no podía prever era que ese viaje se convertiría en un acto de sacrificio que marcaría el destino de todos. Margaret miró a sus hijos, Ailén y Nodin, quienes ya comenzaban a entender que la guerra era mucho más que enfrentamientos físicos, era una prueba del alma. Ella se abrazó a ellos, recordándoles las palabras del halcón: «Mientras vuestros espíritus vuelen libres, la tribu vivirá». La misión fue dura. Los guerreros avanzaron por senderos ocultos, vigilando cada sombra, cada susurro del viento. En un claro del bosque, Takoda y sus hombres fueron emboscados. La lucha fue feroz, y aunque lograron repeler el ataque, las pérdidas fueron dolorosas. Takoda, herido pero implacable, tomó una decisión que solo un verdadero líder podría tomar. Para salvar a su pueblo, decidió quedarse atrás y guiar al enemigo lejos del campamento, sacrificando su propia libertad y seguridad. Antes de partir, envió un mensaje a Margaret: «No dejaré que el espíritu de la tribu muera. Lucharé hasta el último aliento por nuestra tierra y por ti». Esa noche, bajo la luna roja, la tribu lloró la partida de su líder, pero también celebró su valentía y entrega. Margaret, con lágrimas en los ojos, tomó el lugar que Takoda había dejado, prometiendo que la historia de su sacrificio sería contada por generaciones. Ailén y Nodin, ahora más fuertes y conscientes de su destino, sintieron en su interior el fuego de la resistencia. Sabían que su lucha era la de todos los que habían caminado antes que ellos, y que su futuro dependería de mantener viva esa llama. El enemigo, por su parte, creía haber ganado una batalla crucial, pero desconocía que cada sacrificio en la tribu apache no era una derrota, sino un paso más hacia la eternidad. Y así, mientras la luna roja desaparecía en el cielo, la vida de un apache seguía, inquebrantable, llena de coraje, sabiduría y un amor profundo por la tierra que los vio nacer. El amanecer encontró al campamento apache envuelto en una quietud solemne, como el momento justo antes de la tormenta. La partida de Takoda había dejado un vacío que se sentía en el aire, un silencio cargado de respeto, dolor y una determinación silenciosa que parecía palpitar en cada corazón.
Margaret, ahora reconocida no solo como madre sino como líder, sabía que su destino se entrelazaba con el de toda la tribu. Con los primeros rayos dorados, se levantó frente al círculo de guerreros y ancianos, la mirada firme y la voz serena pero poderosa, un eco de la fuerza que la tierra misma le había otorgado. Takoda nos ha dejado un camino, dijo. No es solo su sacrificio lo que nos guía, sino la esperanza de un futuro donde cada uno de nosotros sea el guardián de esta tierra y de nuestra historia. No podemos ceder al miedo ni a la desesperanza. Debemos honrar su memoria viviendo con coraje y sabiduría. Ailén y Nodin, sentados a su lado, absorbían cada palabra como si fuera un mantra, conscientes de que el peso de la tribu descansaba ahora también sobre sus jóvenes hombros. La mirada de Ailén brillaba con una madurez prematura, mientras Nodin apretaba los puños, decidido a no permitir que ningún enemigo apagara la llama de su pueblo. En los días que siguieron, Margaret impulsó la reconstrucción del campamento con una energía implacable. No era solo la reparación de cabañas o la preparación para nuevas batallas, era la renovación del espíritu colectivo. Se organizaron ceremonias sagradas, donde las mujeres contaban leyendas, cantaban a los ancestros y tejían sueños de libertad en el fuego central. La noche se llenó de danzas y cantos que parecían tocar el alma misma de la tierra, un puente invisible que conectaba el pasado con el presente y con el futuro incierto. Cada historia narrada era una semilla de resistencia, un recordatorio de que la identidad apache era más fuerte que cualquier bala o decreto. Margaret también se convirtió en maestra, enseñando a los jóvenes las tradiciones, la conexión profunda con la naturaleza y el respeto por cada ser vivo. Les mostraba que la verdadera fuerza no estaba solo en la destreza con las armas, sino en la capacidad de mantener la calma en la tormenta, la empatía hacia los demás y la fe en el espíritu que habita en cada uno. Mientras tanto, Ailén comenzó a soñar con el halcón que la visitaba en la noche, sus alas extendidas sobre el cielo estrellado, símbolo de libertad y vigilancia. En sus sueños, el halcón le hablaba de caminos nuevos, de retos que solo podían superarse con el corazón abierto y la mente clara. Nodin, por su parte, encontraba refugio en el bosque, aprendiendo de la paciencia del coyote y del susurro del viento. Sabía que la guerra física era solo una parte del conflicto, también debían proteger sus emociones, su cultura y su dignidad. Un día, mientras exploraban un viejo sendero, encontraron una pequeña cueva oculta entre las rocas. Allí, grabados en la piedra, estaban símbolos ancestrales que contaban la historia de su pueblo, relatos de luchas, alianzas y sobre todo, de esperanza inquebrantable. Era como si sus antepasados les susurraran desde el pasado, recordándoles que ellos también habían atravesado tormentas y que la vida siempre renacía. La tribu empezó a utilizar esos símbolos para comunicarse, creando un lenguaje secreto que ningún invasor podría descifrar. Era su escudo invisible, una estrategia ancestral que reforzaba la unión y la resiliencia. Sin embargo, el enemigo no se detendría. George Kennan, frustrado por la resistencia implacable, trazaba nuevos planes, más crueles y calculadores. Pero desconocía que cada desafío solo fortalecía la fibra invisible que mantenía viva la esencia apache. Esa noche, en el círculo de fuego, Margaret miró a sus hijos y al pueblo reunido y susurró: mientras haya un alma que recuerde, mientras el halcón siga volando, la vida de un apache no se apagará. Porque en ese lugar sagrado, en medio del desierto y bajo el vasto cielo estrellado, la tribu aprendió que el verdadero poder no reside en el dominio sobre otros, sino en la unión profunda con la tierra, con la historia y con el espíritu que nunca muere. Con los días que pasaban, la tribu se fortalecía no solo en cuerpo, sino en espíritu. Margaret sabía que, para superar los tiempos oscuros, necesitaban más que fuerza o armas. Necesitaban recuperar la sabiduría profunda, la conexión espiritual que sus antepasados les habían legado en susurros y rituales. Fue entonces cuando un rumor comenzó a recorrer el campamento. En la cima de una montaña cercana vivía una anciana sabia, conocida entre las tribus como Teikawi, la guardiana del conocimiento oculto. Nadie sabía exactamente su edad, pero sus ojos reflejaban el paso de muchas estaciones y su voz parecía tener la resonancia de la tierra misma. Margaret decidió emprender un viaje para encontrar a Teikawi, acompañada por Ailén y Nodin. La travesía no fue sencilla. Atravesaron senderos rocosos, enfrentaron vientos helados y el peso del silencio que solo la naturaleza puede imponer. Finalmente, llegaron a una cueva adornada con pinturas rupestres y símbolos que parecían vibrar con energía ancestral. Allí, la anciana les esperaba,
sentada en un círculo de piedras, como si el tiempo no hubiese dejado huella sobre ella. «Bienvenidos», dijo con voz profunda y serena. «He esperado vuestra llegada. La sangre que lleváis, los sacrificios que habéis sufrido, han despertado el eco de los antiguos espíritus». Margaret, con respeto, explicó la situación de la tribu, la lucha constante y el deseo de mantener viva la cultura y la esperanza. Teikawi asintió y comenzó a narrar historias olvidadas, leyendas que hablaban del origen de los apaches, del poder de la luna y el sol, y del espíritu indomable que corre por sus venas. Les enseñó antiguos cantos que fortalecían el alma, rituales para sanar heridas invisibles y ejercicios para escuchar el latido de la tierra. «No es solo la fuerza lo que salva», explicó, «sino la armonía con todo lo que nos rodea. La mujer, el hombre, el niño, el árbol, el río, todos somos uno. Esa es la verdadera batalla que debemos ganar». Durante días, Margaret y sus hijos aprendieron junto a la anciana, absorbiendo cada enseñanza como agua vital. Ailén comenzó a comprender que su destino era mucho más grande que ella misma, que su vida sería un puente entre el pasado y el futuro, entre la sabiduría ancestral y las nuevas generaciones. Nodin encontró en la paciencia y el silencio un poder desconocido, un refugio para su espíritu inquieto. Cuando llegó el momento de regresar, Teikawi les entregó un pequeño amuleto tallado en madera de cedro, un símbolo de protección y guía. «Llevadlo con vosotros», les dijo. «Será la luz en los días más oscuros». El regreso fue marcado por una sensación de renacimiento. En el campamento, la tribu sintió el cambio, como si la montaña misma hubiese enviado un viento nuevo, cargado de fuerza y esperanza. Margaret sabía que la batalla aún continuaba, que la amenaza seguía latente, pero ahora contaban con un arma invisible, mucho más poderosa que cualquier rifle o decreto, la sabiduría de los ancestros y la fuerza inquebrantable de su espíritu colectivo. Y así, bajo el cielo infinito y el eterno susurro del desierto, la vida de un apache seguía escribiéndose, con cada sacrificio, con cada enseñanza, y con la promesa sagrada de que ningún poder externo podría apagar la llama que arde en su corazón. Los días siguientes a la visita con la anciana Teikawi se vivieron con un aire de esperanza y renovada fuerza. La tribu apache, guiada por Margaret y sus hijos, sentía la llama de sus ancestros ardiendo con más intensidad. Pero el enemigo no dormía, y la amenaza de un ataque definitivo se cernía como una sombra inminente. George Kinen, empeñado en acabar con la resistencia, reunió a sus tropas para un asalto que él creía definitivo. Sin embargo, no contaba con que la sabiduría y la unión que ahora unían a la tribu serían más fuertes que el acero. La mañana del enfrentamiento amaneció clara y silenciosa. Los guerreros apaches se prepararon no solo con armas, sino con los cantos y rituales aprendidos de Teikawi, invocando el espíritu del águila, símbolo de poder, visión y libertad. Margaret, en pie frente a su pueblo, pronunció palabras que resonaron en cada alma. «Hoy no peleamos solo por nosotros. Peleamos por nuestros ancestros, por nuestros hijos y por el alma de nuestra tierra. Que el águila guíe nuestro vuelo y proteja nuestro espíritu». El choque fue intenso. Pero no se trató solo de una batalla física, fue un enfrentamiento de voluntades, de espíritus, de historias que no podían ser borradas. En medio de la lucha, un gesto inesperado cambió el curso de los acontecimientos. Margaret se adelantó y, con voz firme, pidió hablar con George Kinen. Con sorpresa y desconfianza, el enemigo accedió a escuchar. Margaret habló con una claridad que conmovió incluso al hombre más endurecido. «Esto no es solo nuestra tierra, es la memoria de un pueblo que ha resistido siglos. No queremos guerra, sino respeto. No buscamos destrucción, sino coexistencia. La verdadera fuerza está en el respeto mutuo y en la sabiduría que nace del entendimiento». Kinen, tocado por la determinación y la verdad de sus palabras, vaciló. Aquella mujer blanca, que había cruzado su territorio y que ahora hablaba con el poder de 1000 ancestros, despertó en él una duda que no había sentido antes. Tras largas horas de diálogo y negociaciones bajo la sombra del desierto, se selló un acuerdo frágil pero prometedor. La tribu apache conservaría su tierra y sus tradiciones, y el hombre blanco aceptaría un pacto de respeto y coexistencia. La tribu celebró ese día como un renacer, el día en que el águila se alzó para volar libre, simbolizando no solo la fuerza sino la sabiduría y el valor de buscar la paz. Margaret, Ailén y Nodin sabían que la lucha no había terminado del todo, pero habían ganado algo invaluable:
la certeza de que la vida de un apache no se mide solo en batallas, sino en la capacidad de sanar, enseñar y mantener viva la llama del espíritu. El sol se alzaba majestuoso sobre el horizonte del desierto, bañando con luz dorada el campamento apache. La paz recién alcanzada era frágil, pero más valiosa que cualquier tesoro. Margaret contemplaba el paisaje con el corazón henchido de orgullo y gratitud. Habían atravesado tormentas que parecían insuperables, habían llorado pérdidas profundas y habían aprendido que el coraje no siempre se encuentra en la batalla, sino en la capacidad de seguir adelante. Los niños jugaban en el polvo, entre risas que eran como el eco del viento entre las montañas. Ailén y Nodin, ahora jóvenes llenos de sabiduría y valentía, caminaban junto a su madre, conscientes de la responsabilidad que les esperaba, pero también llenos de esperanza. Margaret reunió a la tribu alrededor del fuego central, el lugar donde tantas historias se habían contado y donde tantas promesas se habían sellado. En su voz, firme y cálida, resonaron las palabras que cerrarían un ciclo y abrirían uno nuevo. Hemos aprendido que la vida de un apache no se mide solo por la sangre que corre en nuestras venas, sino por la fuerza del espíritu, por la conexión sagrada con la tierra y por el amor que mantenemos vivo en cada generación. Nuestra historia es un río eterno, que nunca se seca, que siempre encuentra su camino. Contó entonces las leyendas que la anciana Teikawi había compartido, los sacrificios de Takoda, la lucha incansable y el milagro de la reconciliación. Cada palabra era un puente que unía a los presentes con sus ancestros y con los que aún estaban por venir. Los ancianos asintieron con lágrimas, los jóvenes escucharon atentos, y las mujeres tejían silenciosamente el futuro con hilos invisibles de resistencia y esperanza. Margaret sabía que el mundo exterior seguía cambiando, que la modernidad traería nuevos desafíos, pero también que la esencia apache era un faro inquebrantable. Al final de la noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, la tribu entonó un canto antiguo, un himno que hablaba de renacimiento, de respeto y de vida eterna. La historia de Margaret y sus hijos, de la tribu que resistió y enseñó, se convertiría en leyenda. Un relato para los corazones que buscan la fuerza en la sabiduría, la paz en la lucha y la eternidad en el amor. Porque, al final, la vida de un apache nunca muere. Solo cambia de forma, como el viento que acaricia las montañas, como el fuego que calienta el alma, como el río que sigue su curso hacia el mar infinito. Y así, con el espíritu intacto y la llama encendida, la tribu siguió caminando, guiada por el coraje, la espiritualidad y la profunda conexión con la tierra que los vio nacer.